Bueno, seguimos con la guía de estática. Ahora vamos a resolver el problema número 6. Y dice, una persona tira de un trineo que pesa 750 newtons, incluido el niño, que está acá en la imagen, con una fuerza F inclinada a 30 grados respecto a la horizontal. Si el trineo se desplaza a velocidad constante y el módulo de F es de 115 newton, dice, ¿cuánto es el coeficiente de rozamiento cinético entre el trineo y la nieve? Bueno, de vuelta nos está preguntando el coeficiente de rozamiento. Entonces tenemos el peso, 150 newton, una inclinación de 30 grados ahora y una fuerza de 115 newton. Entonces veamos bien todo lo que tenemos. Entonces, el cuadrado de este rectángulo hace de cuenta de nuestro trineo, en donde en su centro de masa van a estar actuando todas las fuerzas. Nuestro eje es Y y X, positivo hacia la derecha y positivo hacia arriba. Tenemos el peso, que dijimos que iba a ser igual a ¿cuánto? A 750 newton en Y y negativo. Bien, recordemos, ¿cuánto era? 750 newton. Luego, tenemos la fuerza inclinada a 30 grados. ¿Cuál es nuestro dato? El módulo de F es igual a 115 newton. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué más tenemos? Si tenemos que esto no se hunde, porque acá tenemos el piso, entonces tenemos que tener una normal. Bien, la normal no la conocemos, vamos a despejarla y tenemos la fuerza de roce, que la fuerza de roce va a ser igual, si esto se está moviendo para allá a velocidad constante, la fuerza de roce va a ser menos el coeficiente de roce por la normal, el módulo de la normal en dirección X. Bueno, entonces, como está en equilibrio en X y está en equilibrio en Y, porque se mueve a velocidad constante, lo que vamos a tener es que la sumatoria de la fuerza en X es igual a 0 y que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Entonces, resolvamos primero. Bueno, entonces, ¿y qué nos pregunta acá el problema? Nos preguntaba cuánto vale el coeficiente de roce. Bueno, entonces, para saber el coeficiente de roce, vamos a hacer como el problema anterior. Primero vamos a resolver la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Cuál es la sumatoria de fuerzas en Y? Bueno, recordemos que ahora F va a tener una componente en X y una componente en Y. Entonces, F va a ser igual a el módulo de F por coseno, es la componente en X, coseno de 30 es la componente en X, más el módulo de F por el seno de 30 es la componente en Y. Y ahí ya tenemos nuestro vector F en las dos, como las dos componentes. Entonces ahora, si escribimos sumatoria de fuerzas en Y, ahora en Y, ¿qué vamos a tener? Tenemos la normal, el peso y la componente de la fuerza F. Entonces, sumatoria de todas las fuerzas en Y igual a 0 es igual a menos el peso, menos 750 newton. Ahora, más la normal. Sí, que la vamos a escribir así porque es el módulo. Y más la componente de la fuerza F, o sea, 115 newton por seno de 30. Hasta ahí vamos bien. Entonces de acá despejaremos n. Entonces, ¿qué nos queda? Esto pasa sumando, este negativo, y nos queda que la normal es 150 newton menos
Veamos cuánto es el seno de 30. El seno de 30 es 0,5 por 115, nos da 77,5 newton. Entonces recordemos, esto pasa para este lado sumando y esto acá negativo son los 177. Entonces nos queda que n es 150 menos 57 igual a 692,5 newton. Entonces ese es el valor de n. Este es el valor de n. Ahora veamos la sumatoria de fuerzas en X. Bueno, la sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en X, ¿qué vamos a tener? Todo esto va a ser igual a 0 porque estamos en velocidad constante. Tenemos menos la fuerza de roce, que es el coeficiente de roce por la normal, el módulo de normal, como teníamos escrito acá arriba, más la componente de la fuerza en X, más 115 newton por coseno de 30. Bueno, entonces veamos acá, coseno de 30 es 0,86 por 115, entonces nos queda, esta parte nos queda 115 por coseno de 30, nos queda igual a 99,59 newton. Igual a, pasamos esto sumando, el coeficiente de roce por la normal. La normal dijimos que valía 692,5 newton. Entonces, pasamos la normal dividiendo y nos queda que el coeficiente de roce va a ser igual a 99,593 newton dividido 692,5 newton. Y esto aquí es igual. A ver, esto dividido 99,59 dividido 692,5 nos queda igual a 0,1438. Entonces finalmente tenemos que el coeficiente de roce, en este caso, 0,1438. Y ahí tenemos resuelto la incógnita del problema número 6. Entonces repasemos rápidamente. Lo primero que hay que hacer es escribamos todas las fuerzas en el centro de masa de nuestro cuerpo. Una vez que tenemos el peso, la fuerza, la normal para que no se hunda y la fuerza de roce. La fuerza de roce la escribimos como el coeficiente de roce por la normal en dirección X, negativo porque la velocidad va en dirección positiva, el peso nos daba como dato, el módulo de la fuerza nos daba, resolvimos sus componentes en X y en Y, luego hicimos sumatoria de fuerza en Y y ahí nos dimos cuenta que la normal no era igual al peso como en el problema anterior, es un poco más chica. En vez de darnos 750 nos da 692. ¿Por qué? Bueno, porque ahora tenemos una fuerza hacia arriba que hace como que nos está alivianando, ¿sí? De forma así, nos hace un poco más liviano al soporte del piso, entonces la normal es más chica. Entonces ahora la normal no es igual al peso, sino la sacamos acá de la sumatoria de fuerza en Y, planteamos la sumatoria de fuerza en X, que es igual a 0 porque está en equilibrio, y ahí tenemos nuestro coeficiente de roce, la normal que la calculamos, y la componente de la fuerza F. Despejamos y obtenemos nuestro resultado. Muy bien.